me. My baby don't care for cars and... Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de franquicias organizada conjuntamente por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, la Asociación de Franquiciadores de Aragón, la Asociación Española de Franquicia, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia y el Centro de Innovación en Retail, CIR. En la jornada de hoy hablaremos de empresa, del modelo de franquicia y de experiencias reales y de éxito que puedan servir para inspirarnos, incluso para integrarlas dentro de nuestra actividad o nuestra trayectoria profesional. Para ello contamos con figuras, con iniciativa y con experiencia en Aragón. Arrancamos esta jornada con una mesa redonda para debatir sobre el presente y el futuro de la franquicia en Aragón. Para ello invitamos que suban al escenario Javier Floristán, presidente de la Asociación de Franquiciadores de Aragón. Javier. Silvia, tome asiento en la primera. Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza. José Antonio Puello, presidente de honor de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia. Y Carlos López Abadías, director del Centro de Innovación en Retail, CIR. Va a moderar la mesa. Invitamos también que suba Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que va a moderar la mesa. ¿Qué tal, José Antonio? Daniel, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por participar en este evento, con el marco de la franquicia, con la Asociación de Franquiciadores, con la Nacional, con AEF, que también está aquí, con Luisa, que nos acompaña también, ¿no? con Eduardo, con los invitados, con todos los participantes que vais a estar hoy, ¿no? en las dos mesas de debate. Y sobre todo agradeceros a vosotros, a todos vosotros y vosotras, la asistencia a esta jornada. Yo vengo con una mancha de una galleta que no he sido capaz de quitarme con el cebralín, ¿no? Me decía mi asistente Ana Cris que cómo vas a ir así al evento y demás, vete a casa, cámbiate la camisa y demás. Yo, no me da tiempo y aparte es que juego en casa. Y juego en casa 3 veces, ¿no? Porque vuelvo a Aragón. Yo he estado viviendo 4 años en Galicia, una tierra fantástica, y además estoy en mi casa porque esto es la Asociación de Franquiciadores a la cual he pertenecido y estoy 3 veces en casa pues porque estoy con familia y con la empresa familiar a la que pertenezco. Así que veréis la mancha, pero sé que no me lo tenéis en cuenta. Y simplemente un mensaje como Instituto Aragonés de Fomento, como Gobierno de Aragón, que para nosotros estar aquí en un evento en el cual se trata de compartir experiencias y conocimientos, de ser transversales y de mejorar, ¿no? a nivel de excelencia y de competitividad en los negocios bajo un modelo u otro, en este caso el de las franquicias, bueno, pues esto es una obsesión del Gobierno de Aragón, del Departamento de Economía, Industria y Empleo y del Instituto Aragonés de Fomento al que está adscrito, al departamento al que está adscrito, y que es una obsesión para nosotros el colaborar, el no duplicar todos los recursos que tenemos a nivel de Aragón, públicos, privados, instituciones de diferente tipo, entes y demás, dentro de la propia administración o fuera, que vayamos todos alineados y que vayamos a una. Y qué mayor reflejo de esto que un modelo de franquicia que al final pues, se basa en eso, ¿no? En compartir fortalezas y alineados y juntos, pues evidentemente, como decían, ¿no? 2 más 2 no son 22, son 4, pero que se llega mucho más lejos. Y es verdad, y este es un modelo que conozco, ¿no? En primera persona y que tiene una gran trayectoria y tiene un gran futuro, por supuesto. Así que, de nuevo, gracias a todos y por supuesto, pues, a Silvia, a Javier, a José Antonio y a Carlos por compartir este ratito con nosotros.
He dicho que no me iba a alargar y me he alargado, así que paso a moderar e iniciamos la mesa de debate en esta jornada. Presento rápidamente a Javier Floristán, en primer lugar, presidente de la Asociación de Franquiciadores. Javier... Uy, tengo muchas animales. A ver, yo La Asociación de Franquiciadores, como sabéis, desde 1996 tiene como objetivo ayudar a las franquicias actuales, potenciándolas, por supuesto, y a las potenciales, ayudarles a lanzarse. Además de facilitar o fomentar el compartir experiencias, lo que decía antes, ¿verdad? Cuenta actualmente con 20 franquicias, con 20 franquiciadores, la asociación, y, bueno, como decía hace un momento en las palabras a los medios, que la cantidad está bien, pero que lo importante es la calidad, y la calidad yo creo que no cabe duda que la hay en todos y cada uno de los asociados de la asociación. No sé el protocolo si tengo que presentar uno y preguntar, pero si os parece os presento a los 4 seguidos y después ya os voy lanzando turnos de preguntas. Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, ¿vale? AGE Zaragoza es una asociación independiente y sin ánimo de lucro que desde 1990 cuenta ya o agrupa a 300 empresarios y empresarias que se han unido, ¿verdad?, con el objetivo de encontrar soluciones a escenarios comunes y, por supuesto, pues, generar empleo y riqueza para el territorio en el que vivimos. Pues bienvenida también, Silvia. Gracias. Nos acompañáis también José Antonio Puello, presidente de honor de la Federación de Empresarios de Comercio y de Servicios de Zaragoza y provincia, ¿vale? ECOS es una organización empresarial, no es una más, ¿no?, ni mucho menos. Tenéis 46 años de antigüedad. ¿No? Efectivamente. Aglutináis a nada más y nada menos que 3.000 empresarios, o empresas, perdona, del comercio y servicios de Zaragoza. E integráis 83 asociaciones gremiales, zonales y locales y comarcales, nada más y nada menos. La finalidad, representar, por supuesto, y promocionar y defender los intereses de vuestras empresas asociadas y fomentar la actividad empresarial. Pues bienvenido, José Antonio, y gracias por estar con nosotros. Y finalmente, Carlos López Abadías, director del CIR, del Retail CIR, Centro de Innovación que nació, ¿no?, y todavía, evidentemente, que nació con la misión de ayudar a las empresas a crecer en el mundo digital, ¿vale? Nacisteis de la mano hace 8 años de un family office y hoy en día sois, ¿no?, formáis parte, o estáis bajo el paraguas de tres partners globales, de Microsoft, de Intel y de Cisco. Las líneas de actividad son múltiples, entre ellas pues, la inversión en startups, el diseño y puesta en marcha de nuevos modelos de negocio y la observación de nuevas y futuras tendencias. Pues bienvenido también, Carlos, y gracias. Por estar con nosotros. Y sin más, pues os lanzo alguna pregunta. Javier, te toca a ti. Romper el hielo. En AFA son 20 las empresas aragonesas, ¿no?, con potencial empresarial, por supuesto, que estáis presentes en el territorio, estamos presentes en el territorio local, nacional e incluso internacional. ¿De qué números estamos hablando y qué futuro vaticinas, Javier, para el sector, si puedes concretar en algún número? Bueno, estamos 20 en la asociación, pero somos 58 empresas en Aragón. Voy a dar así algún dato en Aragón y en España. En cuanto a número de franquicias en España hay 1.375, en Aragón, como acabo de comentar, son 58. El sector da empleo a 303.000 personas, en Aragón a 9.457. Estos son empleos directos porque luego estarían también los indirectos, que son muchos. En cuanto a facturación en España, el sector está en 26.929.000, que es una barbaridad, y en Aragón 987.000. Y en cuanto a número de locales, en España actualmente contamos con 360 locales de franquicias en Aragón. Hemos hecho una pequeña encuesta a los asociados y la idea es seguir creciendo. En el próximo año el objetivo de las franquicias de Aragón es crecer aproximadamente en unas 100 unidades, que está bastante bien, ¿no?, en Aragón y fuera de Aragón también. Más datos que podemos dar, bueno, pues
Muebles Rey, que es una de las marcas más longevas y actualmente es una de las empresas también con mayor facturación de las empresas de Aragón, conjuntamente con la Mafia, que ambas pues, están alrededor de los 100 millones de euros de facturación. En cuanto a lo que sería a nivel internacional, las marcas más potentes coinciden que son de restauración de comida rápida. El primero es McDonald's, después estaría Kentucky Fried Chicken y tercero sería Burger King. McDonald's tiene actualmente 36.000 locales en el mundo, está ya en 100 países y tiene más de 2 millones de trabajadores, que es una barbaridad. Pero no solo estas marcas son franquicias, sino hay marcas muy reconocidas a nivel internacional que son franquicia, como por ejemplo puede ser Coca-Cola. Coca-Cola es una franquicia. Al final, Coca-Cola lo que hace es que vende su producto a diferentes países, a lo que es la franquicia de cada país, y el franquiciado lo que hace es unirlo con agua, embotellar y distribuir el producto, ¿no? Quizás es la marca más potente en cuanto a lo que es franquicia. Y también hay empresas muy reconocibles en otros sectores que al principio no son franquicias y se convierten en franquicia, como podría ser Zara. Zara también es una franquicia fuera de nuestro país. En España no, pero cuando sale a otros países, al final lo que hace es franquiciar, porque es la mejor manera de poder seguir creciendo, ¿no? Luego me comentabas también un poco cómo veo el futuro en el sector. Yo creo que el futuro que vemos es muy bueno. Bueno, hay un dato que leíamos en cuanto a lo que sería, por ejemplo, el sector de la hostelería, que como he comentado, quizás en franquicias de los más potentes, que el sector sigue creciendo. Hace 10-12 años en España solo era el 16% de los restaurantes. En España aproximadamente hay unos 300.000 locales abiertos de restauración, que es una barbaridad. Es lo mismo que todo Estados Unidos juntos. Sí que es cierto que con pandemia se hablaba de que había habido aproximadamente el cierre de un 20%, aunque al final no ha sido tanto, pero sí que el sector de franquicia sigue creciendo y hablamos que hace 10 años era el 16% y actualmente los últimos datos es que es el 34%. O sea que el sector de franquicia crece y el futuro es muy bueno. Muy bien, gracias Javier. Silvia, te toca. Estáis aquí sentados, estáis sentadas diferentes asociaciones, ¿no? Con vuestra misión, vuestra tipología, vuestras circunstancias y demás. ¿Qué sentido crees, Silvia, que tiene, que por supuesto lo tiene, no me contradigas en la introducción que hice, qué sentido tiene que os sentéis a hablar, que colaboréis y demás? ¿Qué nos contarías a esos efectos? Buenos días. En primer lugar, disculparme por la voz, estoy muy afónica, espero que al menos se entienda. Yo creo que el asociacionismo es muy importante, me giro un poquito por no dar la espalda a los compañeros de aquí, es muy importante para cualquier empresario. Desde luego, si estamos en un caso de intentar hacer crecer nuestras empresas y más en un modelo de franquicias, se me hace, si quieres, más importante. ¿En qué sentido? Lo decías, estamos aquí muchos compañeros de distintas asociaciones, somos muchas, cada una tiene su particularidad, pero lo que importa es la colaboración, la apertura de mente que te da estar en contacto con otras personas que están atravesando cosas que a lo mejor tú no te has planteado y puedes incorporar. Y al final, hacer crecer nuestros negocios es difícil montarlo, por supuesto, pero está claro, y todos sabemos cuáles son los datos de las empresas que tenemos, ¿no? No solo en Aragón, en España, es complicado. Entonces, yo creo que hay que explorar vías de expansión, como puede ser franquiciar un modelo de negocio, pero es cierto que no es algo que sirva para todas las empresas. Y aun cumpliendo los requisitos que a priori pueden hacer que un negocio sea franquiciable, igualmente es una tarea muy compleja, ¿no? Eso lo sabéis vosotros, seguro que Javier nos puede ilustrar mucho más en este tema. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante los contactos y la red que tú puedes hacer hablando con otras personas que te pueden ayudar en este camino,
ver lo que les pasa a otras personas y sobre todo que dentro de nuestra propia comunidad sepamos muy bien las oportunidades que hay, qué es lo que estamos haciendo cada uno y de qué manera puede haber sinergias y colaborar. Y eso, para mí, es algo que lo podemos conseguir a través de las asociaciones empresariales y creo que en eso hay un gran valor en nuestro territorio y que hay mucha diversidad en la que poder elegir y donde encajar cada una de las empresas y que deberíamos explotarlo más. Muy bien, gracias Silvia. Y José Antonio, te toca, no sé girarme sin... ¿Cómo esto de la franquicia crees que impacta en la red de comercios? O sea, ¿lo incrementa, lo potencia, lo mejora o genera un efecto contrario? ¿Cómo lo veis desde ECOS? Hombre, las franquicias yo creo que han venido para quedarse. Es una fórmula nueva de negocio, nueva, no diré nueva, pero por lo menos de reciente incorporación al mercado. Casi todas las franquicias, si os fijáis, se incardinan o se encuadran dentro de lo que es el sector de comercio y servicios, sector al cual yo represento. Yo creo que es una fantástica fórmula para que cualquier emprendedor quiera lanzarse al mundo de los negocios. Por experiencia propia, mi primer negocio fue como franquiciado. También haría un apunte para aquellos que se quieran poner en el mundo de las franquicias como autónomos, como empresarios nuevos, que hay que mirar también la calidad del franquiciador, que es una cosa importante que hay que ver y que a lo mejor en estos congresos o en estas reuniones no se suele decir con tanta frecuencia. Y, por supuesto, me parece una fantástica fórmula para evitar el número de riesgos que puede tener un empresario cuando comienza. Hay que recordar que cuando un empresario comienza en su andadura, la regla del 80-8, es decir, 80% de negocios que fracasan antes de los 8 años de vida del negocio, que es cuando se supone que se amortiza ese negocio, pues es una tasa de fracaso pues muy grande, ¿no? Yo creo que la franquicia en este sentido viene a limitar estos riesgos. Y, por otra parte, también decir que es una buena iniciativa por parte del Instituto Aragonés de Fomento que apoyéis a las franquicias y a los franquiciadores de aquí de Aragón, porque bueno, lleváis varios años y cualquier euro público que se dedica en pro de las empresas, pues a mí me parece que es justo agradecérselo. Muy bien, pues ahí estamos y seguiremos, ¿no?, haciéndolo. Con un poco más de ganas, sí se puede, que se puede, seguro. Carlos, pensando en retail, ¿qué nos dirías sobre la innovación, ¿no?, en el mundo comercial? ¿Qué rol juega la franquicia en este sentido, a efectos de innovación comercial, como te decía? Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, al César lo que es del César, ¿no? O sea, es decir, creo que es un sector y un segmento que genera una actividad económica tremenda en nuestro país, ¿no? 300.000 puestos de trabajo directos, el 13% del PIB viene dado por el sector del comercio, 27.000 millones de euros en el cierre del 2022 es lo que movió esta industria de la franquicia a nivel nacional. Por lo tanto, creo que es más que claro y más que evidente el rol que ha de jugar la franquicia en todo lo que tiene que ver con la innovación comercial, ¿no? Es decir, que la franquicia debe asumir ese rol con determinación, con solvencia y además puede hacerlo. Desde el punto de vista de la tecnología, tenemos claro que al final es nuestro rol aquí. Tenemos claro que la magnitud siempre multiplica el valor añadido de las cosas y que la magnitud y la dimensión siempre hace adquirir a los modelos de negocio, y en este caso la ventaja competitiva que siempre debe buscar la aplicación de tecnología en un modelo de negocio, pues que desde luego los beneficios a todos los niveles, no solo económicos, que debe generar dentro de una organización, se multipliquen, ¿no? No es lo mismo aplicar tecnología en un punto que aplicar tecnología en 100. La franquicia es un vehículo perfecto para explorar muchas líneas tecnológicas que son insertables en esos modelos de negocio y que podemos canalizar de una manera mucho más rápida que si lo lleváramos solamente a un punto. Esto es importante, esto es fundamental más que importante, ¿no? Es decir, que analicemos desde este punto de vista la franquicia y que seamos conscientes de lo que tenemos entre manos. Es verdad que tenemos que saber interpretar muy bien los tiempos, las dinámicas del mercado y también de en qué punto de madurez se encuentran las tecnologías. Si nos equivocamos en este aspecto, pues estaremos fracasando de inicio. Pero sí que es cierto que tenemos que, creo que todo el tejido que hoy estáis aquí representado, asumir este compromiso, ¿no?, de liderar determinados modelos de innovación. Creo que las organizaciones lo sostienen, es decir, creo que hay equipos preparados ya internamente en el mundo de la franquicia que son capaces de insertar este tipo de líneas de trabajo y hay que ponerse a ello. Es decir, yo creo que desde ese punto de vista seremos capaces de ir más allá, ¿no? Una franquicia local pasar al territorio nacional, lo nacional pasarlo al internacional y debemos empezar a ver más franquicias que abanderen este tipo de proyectos tecnológicos. Muy interesante. Pues pasamos de la innovación al punto cero, ¿eh? Y ahí viene la pregunta para ti, Javier. Pregunta casi la del
la primera, ¿verdad? De aquí hay personas de todas las edades, de diferentes sectores y demás, muchos ya empresarios, empresarias y otras con ilusión de serlo algún día. ¿Qué les contarías a esas personas, ¿no?, que no conocen, que no saben, o saben muy poquito del mundo de la franquicia y demás? ¿Qué les contaría sobre la franquicia, en posición de franquiciado, de franquiciador? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto de estar en el mundo de la franquicia en ambos lados del? Bueno, las ventajas principales sobre todo son dos, ¿no? La notoriedad de marca, ya una marca reconocida, y el saber hacer, ¿no? El know-how. Luego, a partir de ahí, bueno, ese saber hacer, ese know-how es formar a los franquiciados para que puedan seguir creciendo, y apoyo continuo, ¿no? Y luego también están las economías de escala, el apoyo en temas de financiación. O sea, la franquicia tiene que estar siempre apoyando al franquiciado para que pueda crecer. Desventaja, yo no veo ninguna, pero quizás pues que tienen que pagar un canon de entrada y un royalty, ¿no? Un royalty suele andar del 4 al 6, pero lo que puedo asegurar es que ese pago que se hace es muy inferior al riesgo que tiene un franquiciado cuando lo va a hacer a nivel individual, ¿no? Yo creo que esos serían los puntos de ventajas y desventajas. Sí que lo más importante de una franquicia cuando nace es, primero, hacerla funcionar en tu ciudad. Yo siempre digo que lo ideal es abrir dos puntos, ¿no?, en tu ciudad, y a partir de ahí crecer, y sobre todo dos aspectos fundamentales, que es la selección de una muy buena ubicación y la selección de un muy buen franquiciado para que la franquicia pueda crecer. Muy bien, gracias, Javier. Y Silvia, nos elevamos un poco, y ya que hablabas antes de colaboración y demás, pues te voy subiendo un poco el nivel. A nivel de instituciones públicas, ¿no?, privadas, por supuesto, el mundo empresarial y el ámbito privado, y a nivel de AGE, ¿no?, ¿qué retos tenemos a nivel de colaboración para potenciar el desarrollo del territorio de Aragón en el que vivimos? Yo creo que el principal reto es crear una propuesta de valor que esté muy cerca de las empresas y que trabaje objetivos comunes con una estrategia común. Creo que cada uno tenemos nuestra propuesta de valor, hay muchas entidades, pero también creo que, pese a conocernos todos, tenemos un área de mejora en cuanto a crear una estrategia más tangible, con objetivos, digamos, más a largo plazo o objetivos más ambiciosos, en las que todos podamos trabajar para conseguir un mejor crecimiento y estabilidad y sostenibilidad de nuestras empresas. Muy bien. Gracias, Silvia. Y vuelvo a José Antonio. Hablando de globalización, ¿no?, que el mundo se ha globalizado o no, porque ahora parece que se desglobaliza, por lo menos en titulares, en cifras reales, no parece que sea tanto así. Pero ¿tú crees que la franquicia, el modelo de franquicia, ha venido de la mano de esa globalización? Mi percepción es que cada vez la oferta está más concentrada, es decir, cada vez vamos a los mismos establecimientos, pues, de todo el grupo de consumidores que conforman el país, o Aragón, que es el subconjunto del país. En todo caso, el que haya franquicias no deja de ser una estandarización de la oferta, porque si cada uno de los franquiciados montase su negocio desde cero y fuese original o por lo menos singular en su forma de desarrollar su negocio, pues evidentemente habría muchas y muy diferentes formas y, por tanto, muy diferente oferta. Por tanto, la franquicia me parece muy bien, porque además, pues como he dicho antes, pues, y como muy bien ha dicho Javier Floristán, pues estandariza muchos procesos, hay un saber hacer, minimiza los riesgos, pero también es cierto que globaliza la oferta. Muy bien. Y Carlos, hablabas por supuesto, como no, de innovación y relacionado con el entorno del retail, por supuesto, con el mundo de la franquicia, con la innovación, con la digitalización, etcétera. ¿Qué retos, qué tendencias ves en el futuro? ¿Qué retos visualizas y cómo nos enfrentamos a ellos? ¿Cómo se alcanzan? Bueno, hay muchos, ¿no? Podríamos decantar algunos. Hay uno que estoy muy de acuerdo con mis compañeros de mesa, y están hablando un poco de la dureza también que hay que asumir en este tipo de procesos, ¿no? A veces en el mundo del emprendimiento, pues bueno, siempre hablamos la parte positiva, la parte buena, la parte de la crema, ¿no?, que está por arriba, pero realmente hay un proceso de dureza importante, y creo que aquí se está haciendo referencia. Es muy importante también que seamos conscientes. Como retos tangibles, a ver, yo veo tres principales. Uno es transformación digital.
da igual que ya hayamos empezado, la transformación digital nunca termina. Una vez inicias ese proceso dentro de tu compañía, nunca lo puedes abandonar. La digitalización y la transformación tecnológica no cesa, estamos en constante evolución y debe llevar aparejado siempre un proceso de auditoría interna. Yo no he visto ningún proceso de transformación digital que haya triunfado sin llevar aparejado un proceso de auditoría. Si digitalizamos directamente procesos que estamos haciendo mal manualmente, lo que vamos a hacer es automatizar un error y vamos a hacer algo mal de manera automática. Por lo tanto, creo que es importante que tengamos esto claro, transformación digital ligado siempre a procesos de auditoría interna y que nunca dejemos de trabajar esa línea, que al final es una línea interna de trabajo que creo que las compañías deben tener hoy siempre abierta. Un segundo punto, en tecnología se trabaja mucho en este aspecto y creo que está llegando al mundo de la franquicia y a otros modelos de negocio, son los side projects. Para retener talento, las franquicias creo que es muy importante que generen modelos de intraemprendimiento dentro de la organización y esto genere también proyectos de innovación interna para la franquicia que puedan llegar a ser tangibles en sí mismos, insertándolos en el modelo de negocio tradicional que ya tengamos en ese momento en marcha o incluso desarrollando líneas de negocio nuevas que nos puedan permitir diversificar parte de ese riesgo, ¿no? Entonces, side projects que empoderemos a personas dentro de la organización, que lideren proyectos dentro y que retengamos ese talento también de cara a nuestra organización, nuestra franquicia. Y un tercer punto, y lo dejo a nivel titular, pero creo que es la siguiente ola, inteligencia artificial. Creo que debemos estar pensando todos en cómo aplicar inteligencia artificial a nuestros modelos de negocio. Quien no lo haga hoy va a llegar tarde. Son modelos que tardan mucho tiempo en entrenarse. Nos estamos encontrando muchas empresas que quieren incorporar ciertos modelos de inteligencia artificial mañana, porque ven que ahí hay algo y quieren probarlo, pero mañana no se puede integrar prácticamente nada realmente tangible en tu modelo. Tarda tiempo desarrollarse, tarda tiempo en trabajarse, y eso quiere decir que ahora hay que estar en la cueva desarrollando lo que vayamos a lanzar dentro de un año. Quien no empiece ya llegará tarde y dejará, creo que, un hueco en el mercado bastante importante para que sus competidores sí que lo hagan. Entonces, bueno, resumiendo, transformación digital más auditoría, side projects para empoderar a nuestros perfiles internos y también la capa, porque hay que hacerlo ya, de inteligencia artificial. Creo que es un intangible, tangible, ¿no?, que tenemos que tener muy claro que debe formar parte ya de los activos de nuestras empresas. Muy bien. Pues yo creo que es tiempo que terminemos esta primera mesa redonda. Agradeceros de nuevo vuestra participación. Muy interesantes las reflexiones. Y lo dicho, que tenemos retos, que hay seguro 1000 tipos de acciones, de iniciativas que todos en nuestro día a día, dentro de nuestro ámbito, podemos tomar, pero que yo siempre digo que lo importante de que estemos aquí es eso, de que cada uno de los que estamos aquí pues tenemos la inquietud, la necesidad, pero la inquietud sobre todo de aprender, de compartir, de crecer. Y esto se hace perdiendo tiempo, que se pierde, pero a la larga, por supuesto, hay premio y hay réditos, sin lugar a dudas, que es estando en este tipo de foros. Y con esta calidad, pues mejor todavía. Muchas gracias a todos y seguimos con el acto de hoy. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los integrantes de la mesa redonda por vuestras interesantes aportaciones acerca de la situación actual. Bueno, han salido muchas ideas que se pueden poner en práctica en las franquicias y, sobre todo, pues esa esperanza, ¿no?, que las franquicias en Aragón están creciendo, en España también, y esos retos en torno a la tecnología, a incorporar la tecnología al sistema de franquicias. Vamos a pasar ahora a la presentación de la 11ª edición del Plan de Franquicias, una iniciativa del programa Aragón Empresa del Instituto Aragonés de Fomento, cuyo objetivo es impulsar la creación y el desarrollo de las franquicias en Aragón. Para mostrarnos y presentarnos el plan, invitamos al escenario a Alejandro Gómez Belsuer, responsable de franquicias del Instituto Aragonés de Fomento.
buenos días a todos. Habéis visto las 27 franquicias que han surgido del plan de franquicias del Instituto Aragonés de Fomento. 27 empresas que generan empleo, riqueza y competitividad en nuestra comunidad. 27 enseñas de las que inspiran mucho. Ya se ha comentado un poco, ya ha comentado mi compañero Javier Floristán, pero algunos datos un poco para contextualizar un poco el sector de la franquicia. No los voy a repetir, pero para que sepáis, aproximadamente están entre el 3 y el 4% de los que hay a nivel nacional. Hoy presentamos la 11ª edición del Plan de Franquicias, con dos objetivos muy claros. Primero, impulsar la creación de nuevas franquicias en Aragón. Y segundo, consolidar y expandir las franquicias ya existentes en Aragón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos con las empresas que quieren franquiciar su negocio? Pues muy sencillo, trabajamos con ellos de la mano, en un proceso que va desde el diagnóstico inicial hasta el apoyo a la expansión de la enseña. Y trabajamos en estas 8 fases que tenéis ahí y que podéis ver. Empezamos con un diagnóstico de prefranquiciabilidad, donde analizamos la viabilidad del modelo de negocio y posibilidades de expansión en el formato de franquicias. Les ofrecemos un plan integral de formación. La formación es primordial y la idea es que las empresas participantes terminen la formación sabiendo cómo poder gestionar su empresa en el formato de franquicia. Por supuesto, la parte experiencial, que sería sin saber qué hacen los referentes en la materia. Vienen a Zaragoza referentes nacionales e internacionales en el sector de la franquicia. Aquí podemos ver a Grupo Alsea. Grupo Alsea, que no es muy conocido el nombre del grupo, es un fondo de inversión mexicano, propietarios en España de Starbucks, de Vips y de enseñas tan potentes de restauración como esas. Pero bueno, también tenemos otros casos de éxito nacionales que a continuación os presentarán. Visitas a centrales de franquicias. ¿Qué mejor que aprender de los mejores y aprender in situ de cómo funciona una central franquiciadora? La central franquiciadora son muchos aspectos. Hay aspectos de fabricación, hay aspectos de procesos, de gestión de personas, de digitalización. Importantísimo cómo se comunica, cómo es la relación entre la central y todos sus socios franquiciados. Tendréis a vuestra disposición a los empresarios de la Asociación de Franquiciadores de Aragón. Ellos realizarán labores de mentoring para ayudaros en esa figura de hermano mayor tan necesaria cuando realmente se inicia una andadura nueva. Además, hemos ido 11 años consecutivos a la feria referente de la franquicia a nivel nacional. Os damos todo el soporte y os llevamos de la mano para que podáis captar posibles y potenciales franquiciados. Pero esto no se queda aquí. Llevamos años trabajando en estas líneas y con mucho éxito, pero traemos novedades muy importantes. Consultoría personalizada. A partir de esta edición, las empresas participantes van a tener a su disposición a expertos que les ayuden a paquetizar su proyecto, a paquetizar su modelo de franquicia y a partir de ahí poderlo poner en el mercado. Algo muy importante que siempre nos reclamabais también, esos inicios en la expansión, ahí que os sentís un poco solo, pues vais a tener a los referentes, a las asociaciones referentes, tanto a nivel de Aragón con la Asociación de Franquiciados de Aragón, como a la Asociación Española de la Franquicia. Ellos os acompañarán en el inicio de la expansión de vuestra marca. ¿Qué serían los planes o qué serían las actuaciones sin resultados? Ya he comentado que hay 27 franquicias que han salido del plan de franquicias a nivel histórico, pero en esta edición salieron de las 23 empresas participantes, surgieron estas 2 franquicias. Guardatodo, que además lo tenemos por aquí. Empresa superinnovadora de gestión de trasteros, con más de 15 centros propios y que han abierto recientemente su primera franquicia en la capital de España. Y EcoAdvance, una empresa de limpieza ecológica con un potencial espectacular y que está con una ambiciosa expansión a nivel nacional y con algunos pinitos a nivel internacional, surgidas de esta edición del año 2022. Pasamos a la segunda pata del plan. ¿Qué hacemos para impulsar las franquicias existentes? Como decía, hay 56 franquicias en Aragón y trabajamos con ellas de la mano en potenciarlas y en que mejoren sus procesos y su competitividad. ¿Cómo lo hacemos? Pues adaptando como actuaciones a su forma de trabajar, adaptando nuevas tendencias y generándoles jornadas que puedan aprender de las nuevas tendencias que hay en el mercado en el sector de la franquicia. Desarrollamos conjuntamente con la Asociación de Franquiciados de Aragón comités estratégicos. Actualmente se desarrollan comités en el área tecnológica, en el área de personas y en el área de expansión.
Por supuesto, más formación. La formación es una pata fundamental de cualquier programa y, por supuesto, las franquicias. Les organizamos un plan específico y totalmente adaptado a las franquicias aragonesas. Les ayudamos e impulsamos en su transformación digital. Como he comentado antes, la digitalización es una clave esencial para la comunicación entre central franquiciadora y franquiciados. Y, por supuesto, les damos todas las herramientas y todas las pautas para que puedan obtener el sello de responsabilidad social de Aragón e impulsar la sostenibilidad de la mano del Gobierno de Aragón. ¿Y qué decir de apoyo institucional? Por supuesto, tenéis al Gobierno de Aragón a vuestra disposición para cualquier necesidad que podáis tener. Aquí tenemos representado por Javier Martínez, que es el director de Política Económica, pero tenéis al Gobierno en completo para ayudaros en esta nueva etapa y en ayudaros en impulsar vuestra competitividad. Más novedades, más novedades. En unos minutitos se va a firmar algo muy importante para Aragón, muy importante para la mejora competitiva de Aragón. Llevamos años colaborando con la colaboración público-privada entre el Gobierno de Aragón y la Asociación de Franquiciados de Aragón. Pero vamos a dar un paso exponencial por vosotros, por las empresas, por el impulso de la competitividad de Aragón y el impulso de las franquicias de Aragón. Y se va a firmar un manifiesto por el impulso de la franquicia a nivel nacional. Y estará representada la Asociación de Franquiciados de Aragón, con su presidente, la Asociación Española de la Franquicia, con su presidenta, y el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, con nuestro director, Daniel Rey. ¿Cómo os podéis beneficiar de todo esto que he contado? Sencillo, tenéis ahí la web, entráis, os informáis y os podéis inscribir directamente allí. El plan de franquicias es una mezcla de experiencia, de conocimiento y de relaciones de valor, lo que incide directamente en la consecución de resultados. Y os recuerdo, 56 franquicias en Aragón, 27 fruto del plan de franquicias del IAF. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu excelente exposición de las actuaciones que comprende este Plan de Franquicias 2023. Qué importante, como hemos visto, es tener una puerta a la que llamar cuando no se sabe por dónde empezar, que guíen tus pasos y que además se cuente con el apoyo de las instituciones en colaboración también con los que trabajan sobre el terreno en el ámbito de las franquicias, con la Asociación de Franquiciados de Aragón. Ahí hay una herramienta importante. Y vamos a continuar ahora la jornada con 6 casos de éxito de franquicias de Aragón, que en el formato de Elevator Pitch nos contarán en 5 minutos cada uno las buenas prácticas de sus empresas. Vamos a empezar con Panishop, conocido por todos, un concepto de panadería premium que nace de la tradición familiar panadera desde 1902. Cuenta con 41 establecimientos a nivel nacional, 2 plantas de producción y un equipo de 400 profesionales. José Rébola, su director comercial, nos cuenta su caso de éxito. Hola, buenos días a todos. Nos han dicho que tenemos poco tiempo, con que vamos al lío. Luego, como tenemos poco tiempo, yo empiezo por el final, por si no me da tiempo de todo. Actualmente, el secreto de la calidad de nuestro pan es debido a que utilizamos nuestra propia masa madre de cultivo y que es una de las mejores del mundo porque tenemos el honor de ser la primera que se depositó en un banco mundial que hay de masas madre, el cual se encuentra en Bélgica. Dicho esto, dentro del caso de éxito que pudiera ser Panishop, yo os voy a hablar sobre la adaptación que hemos tenido desde hace casi 30 años, que haríamos el año que viene como franquicia. ¿Qué consideramos que ha sido en todo este proceso la adaptación? Pues mirad, nosotros empezamos en esa parcela que estaba en la calle Castellana, en el barrio San José. Ya lo primero que hicimos cuando heredamos esto, digamos, de nuestros padres es renovar toda la fachada de la tienda. Estamos hablando del año 87 y os podéis fijar el contraste que hace el modelo de los vehículos con la fachada avanzada para ese momento. O sea, en ese momento, en el año 87, eso era una panadería avanzada, ¿de acuerdo? Y esto ya lo hacíamos en este tiempo. Allí aprendimos muchas cosas y una de las que hicimos fue, como no nos íbamos a embarcar en pelear contra grandes superficies y fabricar cantidades de barras de pan, empezamos a hacer panes diferentes. Durante año y medio, todos
todas las semanas lanzábamos un pan nuevo que a la semana siguiente desaparecía. Esto fue como un máster continuo, fue brutal. La cantidad de pan que pudimos llegar a aprender a hacer con los medios que se tenían entonces. Ahí acuñamos esta frase, el pequeño lujo cotidiano que tiene que ser para todos el comer con buen pan. ¿De acuerdo? Pasado el tiempo y con todo lo que decía que habíamos aprendido en esa etapa, nació Panishop. Ahora, en este momento, en el año 94, abrimos la primera tienda. ¿Qué hicimos aquí? Volcar todo lo que habíamos aprendido durante esos años que estuvimos en esa parcela. ¿Qué llevamos? Pues aparte de toda nuestra variedad de pan, abrir 365 días al año, la sociedad lo demandaba, abrir 14 horas al día. En aquella época los supermercados no abrían a mediodía, nosotros sí. Y además, durante todo el día, con pan recién hecho. Además, por supuesto, incorporamos al punto de venta de pan aire acondicionado, música, uniformes, todo lo que habíamos aprendido sobre cómo se tiene que gestionar un negocio. Y más adelante os he hablado de todos los panes que éramos capaces de hacer. Fue surgiendo también como una tendencia como que el pan podía ser malo para la salud o no tan bueno, vamos, porque malo no hay ningún alimento en sí mismo que sea malo. Y queríamos quitarle esas etiquetas. Y nos pusimos a investigar cómo el pan podría mejorar nutricionalmente hablando. El pan tiene una tabla nutricional, como todos los alimentos que consumimos, pero puede haber diferencias pues, en cuanto a contenido en fibra, contenido en sal, contenido en azúcares. Para ello, contamos en plantilla con doctores en tecnología de los alimentos, a través de los cuales participamos en proyectos de investigación a nivel nacional y a nivel europeo, en los que se investiga cómo mejorar esos alimentos, qué ingredientes utilizar, cuánto fermentar, a qué temperatura, antes, después. Y lo bueno de todo esto es que como tenemos a nuestro personal ahí metido en esos estudios, en esos proyectos, todo lo que descubrimos lo podemos aplicar esa misma noche si queremos. No tenemos que esperar a que se publique. Hoy en día, nuestra última, se me acaba el tiempo, incorporación es el que el cliente pueda consumir en un establecimiento relajado, tranquilo, cualquier producto de todo esto que estamos hablando. Y todo esto os lo resumo en una diapositiva. ¿Cuál es esa clave para que nuestro negocio funcione durante más de 100 años? Pues hay que saber observar qué pasa por el mundo, buscar, viajar, leer, saber entenderlo. Si no lo sabes interpretar, pues habrás visto muchas cosas, pero no sabrás qué hacer con ellas. Adaptarlas a tu modelo de negocio, imprescindible, para al final conseguir evolucionar tu negocio e incluso, diría yo, revolucionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu exposición. Pues nos quedamos con esas claves, lo difícil luego es aplicarlas, claro. A continuación, invito al escenario a Ani Pocino, CEO de AP Social Media, que nos va a contar el modelo de negocio de una agencia social media con 40 franquicias en 3 continentes. Tienes la palabra, Ani. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, yo soy Ani Pocino, ya me han presentado, y os voy a contar un poco las claves que nos han ayudado a crecer con nuestra franquicia de AP Social Media, que es una franquicia bastante curiosa y original porque somos los primeros en el mundo en franquiciar un modelo de negocio basado en las redes sociales. Yo me dedico a las redes sociales en todo su conjunto, tanto a nivel personal o marca personal, tanto con la franquicia AP Social Media. Nosotros llevamos desde el 2014 con la agencia, comenzamos aquí en Zaragoza, pero luego en el 2017 decidimos franquiciar. Como decimos, es la primera en el mundo basado en las redes sociales exclusivamente. ¿Cuáles han sido un poco el crecimiento y la evolución? Comenzamos en el 2017 y, sobre todo, el primer año fue brutal. ¿Por qué? Porque éramos los primeros y tanto para bien como para no tan bien, porque al final, pues bueno, crecimos muchísimo, nos dimos muchos golpecitos, pero también aprendimos un montón, que al final esa es la clave cuando emprendes, ¿no? Empezar, ir un poco teniendo muchísima flexibilidad a la hora de
ir avanzando, porque te caes muchas veces, también te tienes que levantar y aprender de todos los errores. Eso fue lo que fuimos haciendo y a día de hoy realmente nuestra franquicia ha cambiado un montón desde que comenzamos, porque nos hemos ido escuchando al mercado, escuchando sobre todo a nuestros franquiciados y luego también porque vimos una oportunidad de negocio. Las redes sociales llevan ya muchos años y vimos que eran muy potentes para todos los negocios, a nivel también para incluso emprendedores, para todo el mundo que se quiera dar visibilidad de una manera muy fácil, entre comillas. Entonces, vimos ahí una oportunidad de negocio cuando nadie casi la estaba viendo, sobre todo aquí en Aragón. Tuvimos un crecimiento exponencial con la pandemia porque nosotros lo que hacemos es darle oportunidad, ahora lo veremos, darle oportunidad a personas que quieren trabajar desde cualquier lugar, que es lo que te dan las redes sociales, poder trabajar desde cualquier sitio con esa flexibilidad. Y entonces, claro, con la llegada de la pandemia la gente se vio en casa, se vieron con esa disponibilidad y querían aprender acerca de esto porque lo que te da es eso, ¿no? esa oportunidad. La decisión inicial, tuvimos que tomar al principio 2 decisiones. Hay que tomar muchas decisiones cuando emprendes, pero la más importante y de la que más estamos agradecidos nosotros es porque teníamos, como digo, 2 decisiones. Una, dedicarnos y enfocarnos en personas que ya tuviesen esa formación en marketing y en redes sociales, y entonces dirigir nuestra franquicia a profesionales del sector, o complicarnos la vida al máximo, irnos a personas que no tenían ningún tipo de formación, que se dedicaban a algo completamente diferente y, bueno, y darles esa oportunidad. ¿Qué hicimos? Pues complicarnos la vida, como hacemos siempre, y entonces nos fuimos a personas que no tenían ningún tipo de formación. ¿Qué hicimos? Pues crear una academia que ahora a día de hoy tiene más de 100 formaciones relacionadas con el emprendimiento, el marketing, la economía, es decir, con todo. O sea, es como un global de formaciones relacionadas con todo lo que necesitas para empezar a trabajar. Una academia que está 24/7, porque, como no, es online, que es lo que nosotros promovemos. Trabaja desde cualquier sitio y a nivel, pues eso, de redes sociales. Como digo, buscar posibles franquicias en personas sin ninguna formación, personas sin conocimientos previos, pero con muchas ganas de trabajar, de realmente esforzarse y que crean mucho en ellas. Porque al final eso es clave. O sea, tú puedes tener toda la formación que quieras, si no crees en ti, no crees en tu negocio y no crees en tu proyecto, no vas a salir adelante porque te vas a caer. Te vas a caer muchas veces. Te tienes que levantar. Entonces tienes que creer mucho en ti y estar formándote cada día. Porque yo digo siempre, las redes sociales tienes que estar todos los días, es lo que ofrecemos nosotros como central. Estamos súper actualizados porque a lo que parpadeas te adelantan por todas partes. Entonces tienes que estar ahí. Y una persona que realmente no esté con una franquicia invierte muchísimo tiempo en buscar información real y actualizada acerca de todas las herramientas que van saliendo nuevas. A eso nos dedicamos nosotros como central. ¿Cuál? Es que me está gestionando un estrés. El tiempo. Es como... ¿Cuál es nuestro valor diferencial? Siempre cuando creas un negocio tienes que pensar en esa serie de decisiones tan importantes, pero luego también en qué te vas a diferenciar. Nosotros somos los primeros en hacer esto, pero primero una academia de formación fundamental para que las personas del equipo estén formadas, sistema de tutorización y seguimiento, hay una persona que te guía durante un año y está contigo ahí a tope. También soporte desde la central con personal cualificado, sobre todo es el acompañamiento. Es que las personas cuando entran en AP es lo que buscan, sentirse acompañados, sentirse que están, pues eso, que tienen personas que están en su misma situación y personas con experiencia que les van a ayudar en este camino. Formaciones y reuniones mensuales, porque para nosotros el espíritu de equipo es fundamental. Soporte documental y luego adaptación y actualización constante, porque si parpadeas te lo pierdes, básicamente. Muy importante el tema del equipo, como he dicho, y escuchar las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque salen siempre cosas nuevas y eso pues, al final es un estrés como el tiempo que tengo aquí, pero ya he terminado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ani, también por hacer ver que es posible entrar en el modelo de franquicias con negocios que normalmente no siguen este modelo, ¿no? Nuestro tercer caso de éxito en esta jornada es el de Evoca, única empresa de vending a nivel nacional con tostadero propio. De la mano de Manuel Torres, su director comercial, el director comercial de la compañía, vamos a conocer los secretos de esta empresa ascense. Gracias.
Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos. ¿Quién de esta sala no ha escuchado alguna vez el café de máquina de vending es horroroso? Esa es una frase que quisimos cambiar en Evoca y comenzamos luchando contra la mala leche con nuestros capitanes y capitanas cafeína, que aunque no os lo creáis, aquí hay más de 4 o 5, he visto esta mañana. Con estos capitanes luchamos contra la mala leche, que no me funciona el... Opa. ¿Es con el verde? El verde. Que paren el reloj. Ahora, aquí los tenéis, nuestros capitanes y capitanas cafeína. Y terminamos por tostar nuestro... Joder, es que no va. ¿Dónde está el...? Ah, aquí. Por tostar nuestro propio café. Café que traemos de Colombia, de Sierra Nevada en Santa Marta, en una zona espectacular, donde la tierra volcánica no necesita pesticidas. Por eso es un café ecológico y de comercio justo. Cuidamos el planeta y cuidamos a las personas que lo recolectan. Se seca al sol y se tuesta en nuestro tostadero de Boca semanalmente para que todos nuestros clientes puedan disfrutarlo en todas nuestras máquinas que tenemos en Aragón. En estas máquinas que tenemos conectadas con telemetría, porque somos la única empresa de Europa en conectar a tiempo real todos nuestros datos. Estamos manejando más de 16 millones de datos anuales. Estos datos nos han permitido 3 cosas. Una, conocer el stock de la máquina, muy importante a la hora de poder realizar los pedidos en nuestro almacén digitalizado. Hoy, la máquina 1 que tenemos en el Hospital Miguel Servet nos llama esta tarde y nos dice: para mañana voy a necesitar 5 sándwiches de jamón york y queso, 3 zumos de naranja, 2 Kit Kat y dos bolsas de patatas. Preparamos el picking y al día siguiente esa máquina está cargada con lo que nos ha dicho la propia máquina. Esto antes era imposible. Otra de las fortalezas de este sistema es que tiene la posibilidad de conocer a tiempo real si la máquina está funcionando o está parada. Imaginaros, dentro de nuestro negocio, una máquina parada no puede vender, el cliente no está satisfecho y además no tenemos rentabilidad. Por lo tanto, el conocer el estado de la máquina nos permite en muchos casos adelantarnos a la posible avería que pueden surgir, porque las máquinas fallan, las personas no. Y la tercera pata de esta tecnología es la aplicación Evoca Wallet. Evoca Wallet es una aplicación interna propia que nos permite pagar en todas las máquinas que veáis de Evoca, en todo Aragón, hospitales, universidad, en Puerto Venecia, en cualquier sitio público. Y además nos permite una comunicación directa con nuestros clientes y cuidarlos más y mejor, porque tenemos una comunicación 1 a 1. Con monedas era prácticamente imposible saber quién consumía de nuestras máquinas, pero hoy sí que conocemos que esa transacción la hace un usuario, un cliente nuestro, y lo podemos cuidar bidireccionalmente. Ellos nos pueden hablar y nos pueden dar sugerencias, peticiones o incluso pedir una devolución de un importe que desde el back office se lo devolvemos en tiempo real, o nosotros poderles promocionar. Y ahora os preguntaréis, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues para crear, diseñar y equipar zonas de descanso en los centros de trabajo, lógicamente, empresas, universidades, sitios públicos, donde las personas en estos espacios y zonas de descanso interactúan de una manera especial. No es lo mismo tomarte un café con un compañero de trabajo en un sitio agradable y cómodo, porque es además un sitio donde al final vas a poder dialogar de una manera distinta, aumenta la cooperación entre los compañeros, aumenta ese arraigo de pertenencia a la empresa y también la colaboración y el trabajo en equipo. Y esto nos hemos dado cuenta que es muy rentable y aumenta la productividad. Fue entonces cuando dijimos, si tenemos datos, tenemos producto, tenemos personas, tenemos pasión y ganas, ¿por qué no nos lanzamos a una expansión nacional? Ay, amigos, pues anda que no es difícil. Telita. Fue allí cuando conocimos el programa del IAF con nuestro querido Alejandro Gómez, que nos ayudó a solventar todas nuestras dudas y nos dio ese impulso que necesitábamos para adentrarnos en esta aventura. Pero en Evoca no buscamos franquiciados, buscamos mucho más. Personas que le pongan pasión a lo que hacen, ganas, tiempo y algo de inversión. Todo lo demás lo pondremos nosotros, porque además queremos llegar juntos hasta el infinito, porque con Evoca puedes empezar con una única máquina de café en la sala de profesores de un cole y acabar gestionando todas las zonas de descanso de la Universidad de Zaragoza, como es nuestro caso. Nada más, os dejo mis datos.
Si hay alguna persona interesada en franquiciar con Evoca, luego me voy a quedar en el networking y podemos hablar. Y si hay alguna empresa que está pensando en franquiciar y pensáis que podemos ser de utilidad, os invitamos a un café y seguimos charlando. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, que además nuestra empresa no es el foro, pero tiene un proyecto también para reciclaje de los pozos de café muy interesante. Para la siguiente intervención invito a Nacho Rey, CEO de Rey Corporación, un grupo líder de franquicias de tiendas de muebles en España, en constante evolución y desarrollo. Cuenta actualmente con 16 establecimientos propios y 45 franquicias. Hola, buenos días. Hace unas semanas, cuando Alejandro me pidió que interviniese para hablar de casos de éxito, pues mi primer pensamiento fue que se aprende mucho más del fracaso que del éxito. Pero como me daba un poco de vergüenza presentaros un caso de fracaso, pues decidí quedarme en algo intermedio y presentaros un caso en evolución. No están corriendo los 5 minutos, cosa que agradezco. Pero, entonces, os voy a contar el plan en el que estamos ahora, cómo transmitimos la nueva cultura organizacional al franquiciado. ¿Quiénes somos? Espero que nos conozcáis todos. Si no nos conocéis todos, que sepáis que este fin de semana tenéis 50% del 50% de descuento en Muebles Rey. Pero básicamente somos retailers, vendemos muebles y franquiciamos varias marcas o gestionamos varias marcas, pero estas son nuestras 2 marcas estratégicas, Tuco y Muebles Rey. Creo que las 2 muy conocidas en Zaragoza, pero especialmente Muebles Rey, que no es nuestra marca principal en facturación. Está muy equilibrada, pero nosotros facturamos más con Tuco que con Muebles Rey. Como han dicho, tenemos tiendas propias y franquiciadas. En el sector del mueble hay mucho franquiciador o grupo de compra que es central, que no tiene tiendas propias. Nosotros tenemos a Gala tenerlo. En el sector del mueble hay una cosa que, bueno, luego entroncaré, muy específica de España. Pensad todos muebles y ¿qué pensáis? El 100% de vosotros pensáis en IKEA. Pensad una segunda marca, ya os cuesta mucho. Alguno, como sois amigos, pensaréis en Muebles Rey. Pero realmente en el sector del mueble en España no hay un operador de referencia nacional y ese queremos ser nosotros. ¿Vale? ¿Y qué somos? Somos una empresa familiar, somos una empresa, iba a decir vieja, pero voy a decir con historia, con mucha historia. Tenemos solo 5 años menos que McDonald's. Lo he mirado en la web antes, ¿no? Y estamos orgullosos, seguimos siendo una empresa familiar y tenemos un legado del que estamos orgullosos. Un legado que es base de lo que somos, pero un legado que no puede convertirse nunca en lastre para seguir avanzando. Entonces, entramos un poquito en esto que os hablo del cambio cultural de la organización que estamos intentando transmitir al franquiciado. Nosotros en 2020 empezamos un proceso de relevo en la gestión. 2020 os sonará todo porque hubo un acontecimiento que pasó desapercibido, que es la pandemia. Detectamos además una necesidad de actualización de nuestros conceptos, de nuestros modelos comerciales. Lo habíamos detectado antes, pero en 2020 decidimos lanzarnos definitivamente a actualizar nuestros 2 modelos comerciales. Empezamos por Tuco y luego seguimos por Rey. En 2020 se produjo esto que dejaba a la gente el trabajo, la gran renuncia. Cambió la política del talento. Ya costaba de antes encontrar talento, retenerlo, pero a partir de 2020 se aceleró y se aceleró también todo el proceso de digitalización. No voy a entrar porque es tan evidente que para qué vamos a entrar, ¿no? Todo lo que nos llevó a que no solo cambiamos un modelo comercial, cambiamos toda la cultura de la organización. Nos estamos enfrentando a un modelo nuevo de sociedad, de mercado, del sector del mueble específicamente, con una nueva gestión. Opa. ¿Vale? Y entonces, como al final nosotros lo que somos es tenderos y nos encantan las tiendas y es lo que disfrutamos, este cambio lo
lo encarnamos en el cambio de las tiendas. El cambio de Tuco y de Rey, aquí os he puesto el cambio de modelo comercial. No voy a entrar mucho porque no tengo tiempo. Los que no hayáis entrado en Tuco hace mucho tiempo, pasaros por Puerto de Venecia. Este es el antiguo Tuco, este es el nuevo Tuco. No entro en el detalle, es el día y la noche y está teniendo un resultado estupendo. Hemos abierto o cambiado ya creo que son 6 tiendas en España a este nuevo modelo comercial. De Rey algo similar, si consigo pasarlo. Este es el nuevo Rey Coruña que se abrió en el mes de julio y esta es la tendencia que estamos cambiando todas las tiendas de Muebles Rey. Y me voy quedando sin tiempo. Pero voy al tema de la organización. Al final hemos cambiado en la tendencia que estaréis llevando muchas de las empresas aquí. Hemos cambiado el modelo de organización, nos vamos a un modelo de organización circular, trabajo por proyecto, el cliente en el centro de todo, cosas que ya sabéis todos, ¿no? Todo esto lo condensábamos en una serie de principios, de valores de empresa que dejamos por escrito para que permeen a toda la organización. Y la organización no me refiero solo a las tiendas propias, sino también a las tiendas franquiciadas. Y esto es lo complicado. Tú al final, dentro de tu organización, puedes intentar liderar el cambio. Es más difícil liderarlo, me quedan 10 segundos, en los franquiciados, ¿no? Estos valores, además, los concentrábamos todavía más para resumir, porque el otro es mucho palabrería de consultor, y lo definíamos. Esta nueva organización es tan sencillo como que toda la organización tiene que hacer que las cosas pasen, hacer que las cosas con ganas y hacer que el equipo y la empresa brillen. Súper interesante, pero no me da tiempo. Resumen del resumen. ¿Cómo transmitimos este cambio cultural a nuestros franquiciados? Y lo acompasamos con sus intereses. Antes hablaba Luisa de que los contratos de franquicia de McDonald's son de 20 años y en 20 años todos cambiamos. La media de duración de un matrimonio es mucho menos de 20 años. ¿No? Pues ¿cómo lo hemos hecho? Pues muy fácil. Partícipes del cambio. En la nueva conceptualización de las marcas hemos hecho participar a nuestros franquiciados. En tema de producto, hacemos participar a nuestros franquiciados. Acabamos de volver de un viaje de Dinamarca con ellos, a ver proveedores. Nos vamos ahora para enero-febrero a Polonia. Incluso las 2 primeras franquicias de nuevo modelo de concepto han sido franquiciadas, cuando no es lo habitual en nuestra empresa, que nos gusta probar primero nuestras propias carnes. Plan de acompañamiento a segunda generación para franquiciados, interesantísimo, no me da tiempo porque me he pasado. Proyecto digital compartido, primer ejemplo, luego Norma, y sobre todo quería dejar para terminar la técnica Suárez. Como Adolfo Suárez lideró la transición, nosotros estamos liderando otra transición interna y cuando le preguntaban a Adolfo Suárez cuál es el secreto para liderar una transición, decía 3 claves. No mentir nunca, no decir nunca toda la verdad y utilizar el efecto sorpresa. Muchas gracias. Opa. Muchas gracias, Nacho. Otra de las franquicias más relevantes en Aragón es Martín Martín, una cadena de 82 tiendas de aperitivos aragonesa que desde sus inicios en 1983 ha estado unida al mundo de las aceitunas, los aperitivos y la comida del ocio. Para explicarnos este caso de éxito, contamos con Eduardo Villarroya, CEO de la compañía. Muchas gracias, Elena. 5 son las razones por las que podemos decir que la relación de Martín Martín con sus franquiciados es como un matrimonio bien avenido. Pero ahora os explico por qué de esta afirmación. Antes, un pequeño vídeo. Si entra. Después de esta breve presentación de la compañía, retomo lo que os estaba diciendo antes. 5 razones por las cuales podemos decir que esa relación que tiene Martín Martín con sus franquiciados
es como un matrimonio bien avenido. La primera de todas, y estaréis de acuerdo conmigo, como un matrimonio, si no se tienen unos valores y un proyecto compartido, es muy difícil que ese proyecto dure. Por lo cual, la gran ventaja que tenemos nosotros es que conocemos a nuestras franquiciadas, a muchas de ellas, y valoramos sobre todo más por la persona que por el perfil financiero. Y, por supuesto, que ese proyecto sea sincero, honesto desde el principio y compartido, facilita muchísimos o evita muchísimos conflictos. El segundo punto, y antes permitirme que con cada punto regale una flor, como estamos de matrimonios, una por ejemplo para Elena. El segundo punto es, como os decía antes, que la mayoría de las compañeras franquiciadas de Martín Martín pues son y han sido trabajadoras de la empresa. Esto no es una condición necesaria para un matrimonio, un noviazgo largo, pero ayuda perfectamente, cuando es el caso, a conocerse mucho mejor. No hay sorpresas con las franquiciadas porque en la mayoría de los casos ya nos conocemos y la franquiciada conoce perfectamente a Martín Martín. Segundo, José, de la competencia. Una rosita. Tercera razón por la que Martín Martín y sus franquiciados es como un matrimonio bien avenido. No somos como Jennifer López ni como Madonna, que ponemos condiciones o cláusulas contractuales a ese matrimonio dificilísimas. No, nuestro interés no es enriquecernos con los royalties, nuestro interés es que esa relación sea larga y duradera. Nuestro modelo de franquicia se basa en que cuanto más tiempo el franquiciado esté con nosotros, cuanto más longevo se va ese matrimonio, mejor para el proyecto de Martín Martín. Otra flor, por favor, Ani, cógemela, aunque con todo el permiso de tu señor esposo aquí presente. Cuarta razón. Estaréis conmigo en que un matrimonio se construye día a día. Hay que acompañar a la persona desde el minuto 1 a nuestra pareja. Nosotros con nuestros franquiciados intentamos hacer exactamente lo mismo. Desde el minuto 1 vamos a acompañar a nuestros franquiciados en la prospección del local, en la contratación de su personal, por supuesto en la formación y así en un largo etcétera. Martín Martín se va a preocupar de tener bien claro cuál es la evolución del modelo de negocio, la va a acompañar en las campañas de marketing, la va a acompañar sobre todo también en la evolución del surtido, en la búsqueda de la innovación, y es decir, en el desarrollo de la marca Martín Martín. Nuestra franquiciada solo se tiene que preocupar, que no es poco, de asegurar el buen stock en el buen momento, de tener la tienda impoluta y de atender a sus clientes lo mejor posible. Otra cosa, por favor. En quinto lugar, un matrimonio, estaréis conmigo también, en que tiene que mantener viva la llama del amor. Si la llama del amor no se mantiene, al final es más complicado. Y nosotros intentamos mantener esa llama del amor permanentemente con nuestros franquiciados, haciéndoles parte 100% de la familia Martín Martín. ¿Y esto cómo se concreta? Invitándole a los lanzamientos anuales de la marca, a las cenas de Navidad, a las reuniones trimestrales, manteniendo una comunicación personal con una persona dedicada exclusivamente a ellos, en fin, estando atentos y permanentemente a disposición a la escucha de nuestro franquiciado para hacer que se sienta como si fuera familia de Martín Martín. Y como ya estoy fuera de plazo, el resumen perfecto. 5. Compartir valores y proyecto, actitud y disposición. Es un proyecto a largo plazo. Tienen un acompañamiento personal y, por último, es importantísimo y trabajamos con ellos día a día para generar lazos emocionales. Y esta última se la voy a dar a una persona del público. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Yo me he subido con la flor, ¿eh? Digo, a ver si el olor me despista un poco de los vinagrillos que... Bueno, por último, contamos con el grupo La Mafia, grupo de restauración organizada con más de 100 establecimientos, fiel importador de la gastronomía italiana en España, garantizando la materia prima de calidad y una carta con auténtico sabor italiano. Su directora general, Loli Requelme, nos cuenta este caso de éxito.
Somos un origen. Pero, ¿tiene algo que ver realmente con la originalidad? El origen determina nuestros pasos en el futuro, nuestra forma de hacer las cosas, de ver el mundo. Es nuestra esencia, nuestra naturaleza, algo de lo que nunca podremos ni queremos desprendernos. Y ahí reside también la originalidad, en volver al origen y hacer de lo simple algo extraordinario, de utilizar lo genuino, el carácter, el saber hacer y contar una historia como nunca antes se había hecho. Porque no se trata de ser los primeros, sino los únicos, de encontrar inspiración en cualquier lugar y descubrir nuevas formas que nunca hubieras imaginado. La creatividad es necesaria para ser diferente, pero el origen es imprescindible para conservar nuestra esencia. Somos origen. Somos originale. Bueno, yo hoy quiero presentaros las marcas del grupo. Seguro que si a muchos de vosotros os preguntase cuál es la marca más representativa, la mayoría me diríais la mafia se sienta a la mesa. Y no en vano, llevamos ya 23 años en el sector. Es un concepto de cocina italo-mediterránea, un ticket medio en torno a 23 euros, 62 locales abiertos, 81 unidades ya firmadas. Y nos encontramos distribuidos en todo el territorio nacional, Portugal y Andorra. La segunda marca del grupo, la boutique Trattoria Viajera, es un concepto de cocina viajera con alma italiana. Lo que hace es fusionar los sabores típicos de trattorías italianas con otros ingredientes y sabores de los 5 continentes. Un ticket medio en torno a 15 euros, 5 locales abiertos, 7 unidades firmadas. Esta marca empezaremos a lanzarla al mundo de la franquicia a partir del año que viene, pero en estos momentos la podéis encontrar predominantemente en los aeropuertos tanto de Málaga, Valencia, dentro de muy poquito en Menorca. Y bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos con ella y creemos que también va a tener una representatividad bastante importante. La tercera marca es D'Italy, es un concepto de cocina al horno. Todos nuestros ingredientes, sabores, etcétera, etcétera, rondan en torno al horno de leña, que es nuestro principal activo, y el plato fundamental es la pizza napolitana. Es un concepto que está basado en los talleres de alta costura, donde la elegancia, la prestancia y la calidad eran valores fundamentales. Por eso, en D'Italy, la pizza se hace a medida y se corta cual traje de sastre. Un ticket medio de 18 euros, 12 locales abiertos y 18 unidades ya firmadas. Aprovecho para deciros que la segunda unidad aquí en Zaragoza la abrimos ahora a principios de noviembre en la calle Cádiz, así que estáis todos invitados. Y no menos importante, nuestro obrador. Lo tenemos ubicado en San Mateo de Gállego, son 14.000 metros cuadrados, donde tenemos no solamente el obrador, sino la plataforma logística, y aporta ese punto de valor para para todas las marcas que tenemos ya integradas en el grupo. Y esta diapositiva es una pataleta personal. Queremos que se sepa que el grupo, la mafia se sienta a la mesa, es puramente aragonés, porque nos cuesta mucho. Parece que las empresas que ya son grandes solo pueden estar en Madrid, en Barcelona. Pues no, en Aragón también. Y como los humanos tenemos la especial habilidad de que nos digan que no contemos algo para contarlo, pues yo creo que pase eso. No se lo contéis a nadie, pero hacerlo. Más datos. El año pasado cerramos el año con 13 aperturas. Este año llevamos ya, entre lo que tenemos abierto y lo que tenemos ya en obra, cerraremos en 22 locales. Firmamos 23 el año pasado y este año, cierre del tercer trimestre, llevamos ya 21 unidades. Muy mal se nos tiene que dar para que nos superemos con todo lo que tenemos en cartera, lo que hicimos el año pasado. Datos relevantes, más de 1.000 empleados en restaurantes, ya casi 100 empleados entre central y obrador, y un dato muy importante,
El 60% de nuestros franquiciados tienen más de una unidad y algunos de ellos incluso ya comparten marcas. ¿Cuáles creo que han sido las claves del éxito? El fundamental, trabajo, trabajo y trabajo. No hay otra. Y como decían los compañeros, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Eso nos daría para otra charla que también sería muy interesante y lanzo el guante a Alejandro en este sentido. Pero en este caso, ¿cuáles creo que han sido las claves del éxito? Pues para nosotros fue muy revelador el fortalecimiento que tuvimos en la compañía tras la crisis del COVID. Fue muy dura, sobre todo para el sector de hostelería, pero es cierto que nos obligó a todos a parar, a pensar y a decidir hacia dónde dirigíamos los esfuerzos. Nosotros optamos por una estrategia de diferenciación donde la calidad, la ambientación, la orientación al cliente, la tecnología, somos una empresa que aunque somos de hostelería, somos una empresa muy tecnológica, han sido, pues bueno, quizá las claves en las que todavía nos hemos apoyado más si cabe y que, bueno, los resultados están ahí. Nos ha ido bien. Y, por supuesto, y ya terminando, no quiero olvidarme del gran equipo humano que hay detrás del grupo, porque sin ellos, no nos olvidemos, nosotros no hacemos nada. Y quiero presentaros, bueno, pues que la semana pasada celebramos nuestro local número 100 en Málaga. Nos cayó el diluvio universal, nos fuimos hasta Málaga para garantizarnos el buen tiempo y yo creo que no ha habido un diluvio tan grande como el que hubo ese día, pero quiero que veáis esta diapositiva de los responsables también de que el caso de la mafia se siente a la mesa sea un caso de éxito, aunque ya estamos en 106 unidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Loli. Con esa reivindicación de Soy de Aragón llegamos a uno de los momentos cumbre de la jornada. Todas estas actuaciones son posibles gracias a la colaboración público-privada y a la implicación de todas las organizaciones. A continuación se va a firmar un manifiesto de impulso a la franquicia de Aragón, un pacto que simboliza el compromiso de la competitividad de las franquicias de nuestra tierra. Pedimos, por favor, suban al escenario Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Javier Floristán, presidente de la Asociación de Franquiciadores de Aragón, y Luisa Masuet, presidenta de la Asociación Española de la Franquicia, para firmar este acuerdo. Muchas gracias, Luisa. No bajes ya del escenario porque llegamos a otro, vamos a tomar asiento, llegamos a otro de los momentos importantes de esta jornada. Y vamos a conocer un poco la franquicia, una de las franquicias referentes, ¿no? La de McDonald's, con Luisa Masuet. Es la asesora jurídica general de la compañía y directora de franquicias de la multinacional en España,
desde 1999. También es presidenta de la Asociación Española de la Franquicia desde 2018 y además recientemente ha sido elegida para este próximo periodo. Desde 2002 ya dentro de esta organización ocupaba la vicepresidencia de esta asociación que cumple 30 años. Es natural de Manresa, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y miembro del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Comenzó ahí a ejercer su profesión y después se fue a Lisboa para abrir una delegación de un bufete de abogados y allí también se licenció en Derecho. Fue en 1999, como he apuntado antes, cuando se incorporó a McDonald's como asesora jurídica y asumió la dirección del Departamento de Franquicias. Además, forma parte del Comité de Dirección de McDonald's en España, es secretaria del Consejo de Administración y de las sociedades del Grupo McDonald's y también secretaria y miembro del patronato de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Por ello es también la encargada, ¿no?, de difundir la marca, de extenderla, de incorporar y de formar a los franquiciados. Así que creo que nos puede aportar muchas ideas desde su grupo. Vamos a conocer primero el modelo de McDonald's, que nació en Estados Unidos en 1955. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿En qué contexto se empezó a gestar McDonald's? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este acto importante para el sector de la franquicia. En relación con McDonald's, como bien apuntas, empezó en el año 55 un señor que se llamaba Ray Kroc, que fue el fundador y que a mí pues siempre me ha gustado porque es un señor que empezó a emprender cuando tenía más de 50 años, que eso ya rompe un poco los moldes de ¿se puede ser exitoso cuando uno ya es mayor? Pues sí. Entonces este señor lo que hizo, que había hecho muchísimas cosas en su vida y era muy comercial, en ese momento trabajaba como freelance vendiendo batidoras de helados. Y le llamó mucho la atención que hubiera un cliente suyo que estaba en California que necesitaba muchas batidoras. Las batidoras eran caras y no le compraba una, sino que de repente un día le dijo, te tengo que comprar 5. Y este señor dijo, ¿sabes qué? Me voy a ver qué es lo que tiene este señor, este empresario, para que necesite tantas batidoras. Y se quedó admirado de un modelo de negocio que era muy simple y tenía un restaurante muy pequeño, pero que tenía muchísima afluencia de público. Y tenía 3 productos, tenía hamburguesas, tenía batidos y tenía las patatas. Y era un modelo con un valor, un precio muy barato y tenía pues eso, muchísimo movimiento. Se quedó tan impactado con el modelo que empezó a pensar, oye, ¿y por qué? A ver si yo me puedo meter también dentro de este negocio. Empezó a negociar con unos señores que eran hermanos y eran los señores McDonald, hasta que consiguió comprarles la marca, después de una serie de vicisitudes que no me voy a alargar porque si no se nos va el tiempo, desde luego. Y entonces pensó que lo que necesitaba era que este modelo de negocio se expandiera rápidamente. Él no tenía dinero para hacerlo y empezó a pensar en cómo podía acelerar su expansión. Y fue justamente a través del sistema de franquicias. Empezó a buscar socios que primero financiasen esos nuevos locales, pero después se dio cuenta, y aquí quizá venga uno de las primeras diferencias en relación con las franquicias, que quizá lo que tenía que ofrecer era un negocio, por así decirlo, completo. No solamente la parte operacional de cómo tienes tú que vender determinados productos, sino yo te voy a dar todo, incluso el inmobiliario, que me lo guardaré para mí. Y esto es hasta hoy. Es decir, que ahí ya viene la primera diferencia. En esos inicios ya se dio cuenta de por dónde flaqueaba, ¿no?, el modelo de expansión que él quería poner en marcha. Porque este señor lo que hizo, y creo que fue un visionario de su época y el modelo sigue todavía muy actual, es que basa todo lo que nosotros llamamos el sistema McDonald's en algo que lo escenificamos como si fuera un taburete de 3 patas, de forma que si una flaquea, las otras 2 no se mantienen, digamos, firmes. Uno de las patas del taburete son los empleados de la compañía, toda la gente que trabaja para la compañía.
El segundo son los proveedores, que son proveedores independientes. Alguien dice, no, pues es que vosotros además las patatas las fabricáis vosotros, la carne. No, son proveedores independientes homologados. Son proveedores de calidad y proveedores con los que digamos, tenemos una relación de confianza muy grande. Y la tercera pata, y no menos importante, son los franquiciados. Aquellos señores que van a desarrollar el modelo que él, digamos, ideó de una manera tan potente y estando tan seguros de su negocio que lo van a hacer suyo. Es decir, esa también es una de las bellezas del sistema de franquicias, porque todos los ejemplos que se han visto esta mañana están basados en lo mismo, ¿no? En ceder las tres características principales que tiene la franquicia, que serían la cesión de una marca, la cesión del know-how o saber cómo se tiene que desarrollar una determinada actividad y luego una asistencia durante toda la vida del contrato, de manera que el franquiciado que tiene ese contrato de franquicia pueda operar el negocio como el franquiciador quiere y de la misma manera, con un modelo que es replicable ahí donde esté. Ese modelo de negocio, un poco cómo fue evolucionando y cómo se ha ido adaptando también en todas estas décadas. Bueno, esto fue en el año 55 que abrió el primer restaurante, pero en España esto no llegó hasta el año 81. Y de hecho estuvo primero unos años la compañía sin franquiciar, adaptando el modelo y viendo qué es lo que necesitaba, hasta que en el 85 empezó a franquiciar. Ahora mismo la compañía tiene más de 600 restaurantes, vamos por el 603, pero vamos a acabar el año con unos 620 y está, digamos, operado mayormente en un 95% por franquiciados. Y ahora mismo franquiciados en España hay 121. Y aprovecho la ocasión para decir que también necesitamos socios para una expansión que promete pues, muy potente para los próximos años. Bueno, ¿qué elementos de alguna manera han sido claves para la expansión en España, que todavía quiere continuar? Yo no sé quién ha sido que lo ha comentado esta mañana y para nosotros es clave y fundamental. El negocio está aprobado y es un negocio de éxito, pero es fundamental encontrar buenos socios, encontrar esta tercera pata del taburete, gente con la que primero entienda muy bien el negocio. El entrar en una franquicia, no solo la de McDonald's, en una franquicia significa estar de acuerdo también y ver el negocio que le está ofreciendo el franquiciador de la misma manera. Incluso compartir, diría yo, los valores, la filosofía de marca. Si eso no se entiende, no será nunca exitoso. Entonces, para nosotros es importante que el socio al que incorporemos sea un socio leal, sea un socio fiel, sea un socio que haya podido ver en la franquicia un modelo de negocio con el que él encaja perfectamente. Y eso significa pues, tener la filosofía de la marca muy, muy interiorizada. Bueno, y eso, de alguna manera, ¿cómo se encuentra, cómo se testa todo eso? Pues se testa con unos procesos de selección bastante, digamos, duros. Hacemos entrevistas, no solamente... las entrevistas se hacen a través de profesionales de recursos humanos, incluso externos, que bueno, pues siempre nos ayudan a identificar cualidades y habilidades que pueda tener el candidato. Nos gustan personas empresarias que hayan podido probar que gestionan bien a los equipos, porque las personas son lo más importante que tiene el negocio, tanto de cara a la propia organización como de cara afuera del cliente. Yo diría que la capacidad económica, aun siendo una franquicia que es cara, no es el principal digamos, impedimento. Cuando identificamos a alguien que realmente es bueno y que creemos que lo va a hacer muy bien, incluso bueno, pues se dan facilidades para que eso ocurra. Es alguien que tenga las ganas y sobre todo la pasión para poder, digamos, desarrollar una actividad y sentirla como propia. Para mí esa es la clave, ¿no? Que tenga un negocio que sí, detrás está la M, es muy importante, pero que el negocio lo sienta como él. Por eso pedimos también, y en eso quizás somos más duros que en otras marcas, que no sean inversores. O sea, nosotros buscamos inversores. Bueno, evidentemente el dinero es importante porque hay un dinero que hay que invertir, ¿no? Pero no buscamos ni fondos de inversores, ni empresas, ni gente que pueda, digamos, tener mucho dinero. No. Es tan duro que lo que queremos son empresarios, digamos, lo que
siempre se ha dicho que era pues, un comerciante que se deje la piel y que quiera invertir su dinero y sus ganas, su trabajo, solo en este negocio. Eso también ya dices, bueno, ¿y qué más, no? Pues sí, pedimos una exclusividad de actividad y les pedimos que solo se dediquen a eso. De hecho, y acabo. Nuestros franquiciados son conocidos en las comunidades donde están porque se llaman, pues es el señor McDonald's o el señor que queremos que estén involucrados en las comunidades donde estén, para que puedan participar de todos los actos que haya en la ciudad, para que pueda ser reconocido como un buen vecino. De hecho, el propósito de McDonald's es algo así como alimentar y cuidar las comunidades en donde estamos presentes. De alguna manera, una de las condiciones para una franquicia la estaba mencionando, que el franquiciado esté implicado y además que tenga un cierto arraigo, ¿no?, con el territorio, con la comunidad. Sí, pero el arraigo también, o sea, que lo tenga desde luego, pero no por eso, es decir, que cuando buscamos un franquiciado, muchas veces, por no decir casi siempre, no sabemos dónde va a poder, digamos, operar su franquicia. El franquiciado, cuando quiere estar en McDonald's, tiene que tener una cierta disponibilidad geográfica, que desde luego intentamos que no fastidiar, y si un señor es de Lugo, pues, no, pues para fastidiarte te mandamos a Cádiz. No, pero si solo hubiera en ese momento un restaurante en Cádiz, tendríamos la obligación de ofrecérselo. Y de hecho hay muchísima movilidad y pues, mucha gente que ha rehecho su vida o se ha reinventado con esta marca y ha empezado su aventura empresarial en una comunidad que no era la suya. O sea, porque realmente el paso inicial es que la gente quiera ser franquiciado de McDonald's y después entiendo que con la compañía habrá un proceso de ver dónde interesa a la compañía ubicar un McDonald's. Dónde podemos tener una oportunidad de expansión. Bueno, yo también quería preguntarle por su experiencia dentro de la Asociación Española de la Franquicia, ¿en qué momento se encuentran ahora las franquicias? Pues antes, no sé si ha sido Javier que lo ha comentado, ¿no?, o Alejandro. Está en un momento dulce, diríamos. Tras la pandemia, pues fue algo que afectó no solamente a la franquicia, sino a toda la industria, a todas las empresas en España. Es verdad que en ese momento algunas se cerraron, pero después de ello hemos visto que siguen creciendo, siguen innovando, han salido otros conceptos quizás más novedosos. Las empresas después de la pandemia también tuvieron que reinventarse y buscar pues, quizás otros canales de venta, mucho digital, mucho online, y han seguido creciendo como marcas y la verdad es que estamos muy contentos del interés que suscita, porque realmente es una manera de emprender sin ser quizás pues un empresario que ya lo ha probado, ¿no?, sino que se puede ser empresario en un tiempo récord si uno se alía con una marca potente y que le dé garantías de poder tener un acompañamiento. Precisamente al hilo de lo que estaba apuntando ahora, es más fácil, muchas veces se habla del emprendimiento, pero luego a veces no se sabe por dónde empezar, ¿no? ¿Es más fácil con una franquicia? Es más fácil, por supuesto. Yo creo que hay unas ventajas que son claras para el franquiciador porque tiene una forma de expandir que de otra manera sería muy costoso. Tiene unos royalties o unas rentas que son recurrentes, pero además yo creo que también para las marcas, para los franquiciadores es importante tener franquiciados que estén muy en el día a día del negocio, que sepan conocer cuáles son las necesidades de este mercado y es así como se aprende. Y por parte del franquiciado, bueno, pues lo que tiene que tener es unas ganas de emprender. Diría que el dinero pues, es importante, pero yo siempre lo pongo en un segundo plano. Y luego tiene la ayuda de una marca que le va a decir en cada momento cómo responder ante las posibles necesidades del mercado. Un empresario que quiera hacer crecer su negocio probablemente necesitará pues, de muchos expertos en marketing, expertos en operaciones. Esta parte el franquiciado se la puede evitar porque lo que hace es confiar en lo que le va diciendo la marca en cada momento. A veces la gente quiere hacer algo, sabe hacer algo, pero no sabe venderlo, no sabe comercializarlo, no sabe cómo acudir a proveedores. Toda esta parte, digamos, es lo que la franquicia... Y de formación, que también es importante. Las marcas tienen que hacer una formación pues, muy potente, no solamente desde el principio,
nuestro caso en McDonald's dura aproximadamente un año, no es fácil, pero después tiene que haber un acompañamiento y una formación a lo largo de todo el contrato, porque es que el mundo evoluciona muy deprisa. Las marcas lo que tienen que hacer es irse adaptando a las necesidades que tenga el mercado e intentar, digamos, cubrirlas para poder seguir siendo líderes. Es una formación inicial larga, pero después a lo largo de todo el contrato, como decía antes, ¿cuánto duran los matrimonios de McDonald's? Pues los contratos tienen una duración de 20 años. Y antes también lo habíamos comentado, ¿no?, que muchos matrimonios no lo aguantan. Entonces, lo que hay que hacer es llevarse bien, identificar muy bien al novio o a la novia e intentar que las cosas pues vayan de la manera que tienen que ir. Y desde luego, pues si en algún momento se ve que la relación se desvía, pues hacer lo necesario para poder reconducir la situación. Luego también lo he visto en otras franquicias, ¿no?, que en McDonald's, por ejemplo, hay un programa que se llama de Siguiente Generación, que sería para aquellos hijos de franquiciados que quieran continuar con el negocio, pues se les evalúa de la misma manera que la primera generación, pero tienen la posibilidad de alguna manera no de heredar, sino que tiene que ser un acuerdo con el padre o con la madre de adquirir ese contrato. Igual que transcurridos los 20 años, en el caso de que el franquiciado quiera continuar con la explotación del restaurante o de los restaurantes, tiene que volver a sentarse con la compañía y se reevalúa la posibilidad de que pueda seguir por otros 20 años. O sea, que es que hay veces que no son 20, son 40, lo cual todavía se hace más difícil, pero también la compañía es de la opinión de si hay un socio que ha sido un buen socio, pues mucho mejor mantenerle que no tener que buscar fuera. Bueno, y claro, con las décadas que lleva ya McDonald's y otras franquicias que ya van cumpliendo años, pues ese relevo generacional al final cada vez va a ser más habitual, ¿no? Y es necesario, porque al final pues, nos hacemos mayores todos y la compañía evoluciona al ritmo de la propia del mundo y necesita también ideas nuevas y ir renovando, que al final es de lo que se trata, pero esto no en esta franquicia, en todos, ¿no? ¿La franquicia tiene cada vez más peso en la economía española? Tiene un peso importante. Yo creo que va a tener más, porque es una fórmula de negocio bastante fácil para el franquiciado y muy conveniente para el franquiciador si tiene el concepto de lo que es el propio negocio bien atado. Quiere decir que tiene la posibilidad de continuar innovando, que las compañías tampoco no son inmovilistas, tienen que evolucionar. Entonces, si las marcas son capaces de evolucionar su modelo y de ofrecer también variantes de ese modelo, bien incorporando productos o servicios, yo creo que la franquicia va a seguir teniendo mucho éxito. Además, hay un amplio rango tanto de sectores como de capacidades económicas como de habilidades que se requieren que un franquiciado de un emprendedor podría elegir o tiene mucho por donde elegir. Hay sectores más habituales en la franquicia y también hay sectores en los que no es prácticamente imposible, se ve imposible o cualquiera puede entrar en este modelo. Yo creo que mientras el concepto sea franquiciable, y ahí está el problema, ¿no? Que a veces hay negocios que un emprendedor inicia y en cuanto ve que le va bien dice, pues mira, voy a replicar el modelo y así voy a expandir muy rápidamente. Si no tiene, sobre todo, la asistencia continuada, tiene que haber la marca que asegure que el concepto del negocio y la actividad se desarrolla tal como está definido en el propio negocio y hay una ayuda y una formación durante toda la vida del contrato, que no es un mes ni 2 meses, no es te enseño y te dejo, no, es durante toda la vida del contrato. Eso seguirá teniendo éxito, pero necesita que el concepto sea, desde luego, serio y que haya marcas que apoyen este modelo. Muchas marcas estarán intentando dar el salto, ¿no?, a la internacionalización. Hemos escuchado incluso alguna aragonesa que lo ha hecho. ¿Cómo se puede trabajar para internacionalizar la marca? Pues yo
vamos, creo que primero tienen que asesorarse. La gente que quiere expandir fuera y que quiere internacionalizar tiene que asesorarse bien. Y no diría que... Creo que las dificultades pueden ser las mismas que expandir dentro de un país con digamos, los inconvenientes que tiene pues, el ir a otro país, encontrar un buen socio, pero al final se trata de lo mismo, ¿no? De encontrar el buen socio que quiera realmente estar allí, desarrollar su negocio y apoyarse también en asociaciones pues, como las que hemos visto aquí de franquicias que para eso ayudan. Precisamente te iba a preguntar también cómo puede apoyar la Asociación Española de la Franquicia, y hemos visto que aquí en Aragón tenemos una herramienta además impulsada desde el Instituto Aragonés de Fomento y en colaboración con la Asociación de Franquiciadores de Aragón, que es muy importante para poder ir dando esos pasos. ¿Cómo se trabaja? Yo creo que es que lo han explicado muy bien, ¿no? Todas las cosas que se hacen que son divulgativas y de publicidad, pero que después están apoyadas con cursos, con formación, con mentoring. A través de la Asociación Española de la Franquicia lo que hacemos también es mucha colaboración con el ICEX, estar apoyando en las ferias internacionales, haciendo publicidad buscando franquiciados. Son asociaciones que realmente ayudamos mucho y tenemos muchas historias de éxito de emprendedores que han querido también estar fuera de las fronteras de España y que les va muy bien. O sea, yo creo que no es más difícil, tiene una dificultad añadida porque hay que ir fuera, pero el modelo de negocio y lo que estamos buscando yo creo que es perfectamente replicable. Y cuando se va fuera se adapta al producto. McDonald's sabe igual la hamburguesa en un país que en otro. Porque el modelo de negocio es exacto. Bueno, es que la franquicia en realidad esto no es de McDonald's. O sea, la belleza del sistema es que en nuestro caso pues te puedes tomar un Big Mac en China o aquí en Zaragoza, que debería de saber igual, porque los ingredientes son los mismos y si se hace bien debería de ser exactamente igual. Bueno, ¿y cuál es el futuro? Ya para terminar, ¿cuál es el futuro de las franquicias en Aragón y en España? ¿Cómo lo ve? Pues yo le auguro un buen futuro y digo que como sigan existiendo pues empresarios como los que he visto esta mañana, tan variopintos y tan exitosos y con conceptos novedosos, no veo por qué no va a continuar siendo un éxito. O sea que que me he quedado impactada por muchos de los ejemplos de éxito que hay aquí en Aragón y les felicito por ello, porque la franquicia es esto, es innovación y es creatividad. Y, desde luego, si funcionan es porque hay una demanda en el mercado que así lo requiere. Y demuestra que cuando un modelo funciona se puede iniciar en cualquier sitio, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Pues muchas gracias, Luisa. Gracias a vosotros. Gracias por esta entrevista, aunque nos ha sabido a poco seguramente. Estamos llegando al final de la jornada. Para clausurarla tenemos el placer de contar con Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, al que invitamos a subir al escenario. Buenas tardes, buenos días, todavía que no hemos comido. No sé qué decir, no sé qué decir para clausurar esta extraordinaria jornada que ha organizado el magnífico equipo del IAF y que lo que debo hacer para empezar es mi reconocimiento a la labor que tienen. Cuando digo que no sé de qué hablar, lo digo honestamente, porque cuando empezábamos a pensar de qué podía hablar yo aquí, lo primero que pensé es lo sencillo. Bueno, pues vamos a hablar de franquicias y menos mal que no se me ocurrió, porque después de estar prácticamente 2 horas escuchando a expertos, a gente que realmente sabe de esto, creo que cualquier cosa que hubiese añadido hubiera sido para estropearlo. Por lo tanto, menos mal que cambié. Y decía Corbel que cuando no tengas algo inteligente que añadir, mejor cierra la boca. Bueno, no cierro la boca porque está Alejandro y me mata, ¿no? Pero si no, tan solo me gustaría decir aquí y muchos de vosotros me conocéis desde hace tiempo, que soy un firme defensor de este formato de crecimiento, que si cabía alguna duda de que es mejor en muchos casos emprender a través de este formato de franquicia, pues hoy hemos visto que se crece mucho más fácil, que es más confortable y sobre todo que te das cuenta de ciertos aspectos
que cuando vas tú por tu cuenta probablemente ni te plantearías. Cuando descarté hablar de franquicias, dije, bueno, pues hablo de franquicias locales, de Aragón, nosotros que somos de aquí. Menos mal que cambié también, se ha hablado de todo, desde la calidad, hemos visto algunas franquicias extraordinarias o todas extraordinarias. Hemos hablado de números que me he apuntado a alguno, 56 franquicias, 1.500 millones de facturación, 9.500 casi empleos directos. Los que somos de economía nos gustan también los números y son extraordinarios. Por eso pensé que lo único que podía añadir yo en esto es que es un orgullo que seamos una cuna, Aragón sea una cuna de grandes franquicias, de grandes empresas que han emprendido este camino y totalmente exitoso. Por lo tanto, descartado también que yo os hablase. Disculpad que estuté, pero es que, claro, aquí la mayoría de la gente es terriblemente joven. Dije, pues si no hablo ni de franquicias locales, voy a hablar de lo que nosotros, de nuestras intenciones como gobierno o como IAF. Pero ¿qué iba a decir, ¿no? Cuando vemos este programa que Alejandro ha contado todo? O sea, si hubiera querido decir algo, Alejandro me hubiera quitado todo. Pues yo creo que la política que tenemos que seguir nosotros es que algo que funciona, pues no lo estropees. Lo único que tenemos que hacer es estar allí para empujar en aquellas cosas que crean que podemos acompañar. Pero bueno, nada nuevo, que ningún gobierno que quiera crear riqueza y mejorar el bienestar de sus ciudadanos no haga. Nosotros pensamos que esto es muy importante y por eso estaremos empujando y ayudando. Por lo tanto, se me terminaban todo lo que tenía o lo que podía decir. Y subiendo he dicho, bueno, pues voy a hacerlo más fácil. Yo vengo, me tomo notas y con aquellas ideas que me parezcan más interesantes tejo una charla corta y con eso hago la clausura. Subo el papel para que veáis que es cierto. He empezado a tomar muchas notas, pero he redescubierto el placer que es escuchar a quien sabe. O sea, hoy estábamos aquí, no podía tomar notas porque hubiera escrito todo. La verdad es que escuchar todo lo que hemos oído aquí, compartir esa ilusión que hemos visto en todos los casos, esa ilusión por generar negocio y ayudar a nuevos líderes para que generen negocio, pues también he dejado de escribir a mitad. Y ahora, hace poquito, llegaba a la conclusión de que lo único que, para clausurar, podía decir es que como Gobierno de Aragón aquí estamos para todo lo que necesitéis y muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier Martínez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón. Llegamos al final de la jornada. Subid todos, por favor, ponentes y autoridades participantes para una foto de familia. Recordaros que a partir de hoy os podéis inscribir en el Plan de Franquicias 2023 en la web aragonempresa.com. A continuación podrán hacer networking e informarse acerca de las franquicias y las distintas asociaciones en los stands de AFA, AGE y ECOS, mientras disfrutan de un vino, por supuesto, aragonés. Nos quedamos con esa foto de familia.